Es un gusto estar aquí una vez más, amados hermanos, en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para escuchar la palabra del Señor. Es una bendición realmente poder compartir con usted este tiempo tan precioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y he estado analizando esta situación en la cual hemos estado atravesando no solamente como iglesia, sino que también como nación, como también toda la humanidad en sí ha estado atravesando un proceso de transformación. Dios quiere transformar a su pueblo y donde el Señor está interesado es en el corazón del pueblo. Dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, lo que debemos de guardar es nuestro corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir que la parte principal de nuestro interior, nuestro corazón, no estoy hablando del corazón de carne, sino ese corazón que es el centro de nuestro ser. Ahí es donde están establecidos nuestros sentimientos, nuestras emociones, la voluntad, los pensamientos, todo lo que nos hace ser a nosotros quienes somos, no a la vasija, no al vaso, que es lo que vemos, sino a nuestro interior. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Entonces el Señor está buscando corazones donde habitar. El Señor está buscando corazones que se abran a Él. Abre hoy las puertas de tu corazón para que el Señor entre y el Señor te bendiga. Vamos a ir entonces al estudio de la palabra y el tema de hoy titulado Los puros de corazón. Vayamos a Deuteronomio capítulo 5 y verso 29. Dice así: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te suplicamos en esta hora, Señor, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que hables, Señor, a lo interno de nuestro ser, para que podamos entender tu palabra, Señor, y comprender la profundidad de lo que tú quieres hablarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues fíjese usted que la palabra de Dios dice: si ellos tuvieran un corazón que me temiera y guardaran siempre todos mis preceptos, de cierto yo los bendeciría. Y entonces, amados, yo creo que hemos estado pasando este tiempo, como les decía, de aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Este es un examen para cada uno de nosotros, y según hemos reaccionado en este tiempo, así está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo has estado pasando por este tiempo? Muchos de nosotros, como decíamos esta mañana, nos hemos ido aislando debido a la situación que tenemos, ¿verdad?, en el mundo entero. Nos hemos ido aislando y cada día es más difícil entrar al ser interior, al corazón de las personas. Nos hemos vuelto duros, hemos vuelto difíciles para poder abrir nuestro corazón, para ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Y yo platicaba con unos hermanos esta mañana en relación a eso, precisamente a cómo Europa, ¿verdad?, siendo un continente tan avanzado en conocimiento, tan avanzado en todas las áreas del saber, ¿verdad?, y de economía, etcétera, ¿verdad? Ellos han retrocedido y han endurecido de tal manera su corazón que ya Dios está fuera de todo lo que ellos hacen constantemente. Vemos que hasta estos tiempos, pues, de que vino el COVID, la gente empezó a salir
de sus apartamentos, ¿verdad? Y empezaron a cantar y a adorar al Señor. Pero, amados, no vemos eso. No vemos a un continente envejecido, vemos a un continente que perdió la esperanza. Y América va por el mismo camino. También en América se ha dado un quebrantamiento en el corazón a través de tantas vicisitudes por las cuales hemos pasado. Dígase guerras internas, dígase terremotos, huracanes, menciónele usted pobreza, ¿verdad? Yo creo que una de las razones por la cual nosotros acudimos al Señor es por la necesidad que tenemos, pero no es porque nosotros estemos buscando a nuestro Dios de todo corazón. Eso es una de las cosas que el Señor dijo, ¿verdad? Que le amáramos a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Entonces, este es un tiempo precisamente en el que nosotros debemos de analizar la condición de nuestro corazón, si nuestro corazón se ha endurecido, si nuestro corazón se ha convertido en un corazón de piedra que ya no tiene satisfacción en nada, que ya no se inmuta por nada, que sea bueno esto o sea malo. Mire, tanto es el bombardeo, ¿verdad?, en los medios de comunicación acerca de la enfermedad, acerca del COVID, acerca de cuántas personas mueren, hermano, que ya no hay en nosotros el sentir de dolor al ver a tanta gente tirada en la calle. ¿Cuántos casos se han dado alrededor de Latinoamérica de gente que se ha muerto en la calle y que nadie la ha podido atender? Cada día nosotros en esta ciudad vemos a gente morir en las calles y ya eso ya no causa sorpresa, ya no causa dolor. Vemos a la gente llorar, ¿verdad?, por sus seres queridos en la calle, y realmente nos hemos endurecido, amados, y el Señor quiere que nosotros dejemos esa dureza de corazón. Mire lo que dice la palabra: oh, si ellos tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. Entonces mire, esta es la condicional. Entonces, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Es un anhelo de mi corazón hoy, verdaderamente, hermano, que todos nosotros le respondamos al Señor con un corazón sencillo, con un corazón que le tema a Él, con un corazón como el corazón de un niño. El corazón de un niño es un corazón limpio, un corazón puro. Pues nosotros también, dice la palabra, que nos debemos de hacer como niños para entrar al reino de los cielos. Pero sigamos adelante. Génesis 8:28, Nueva Reina Valera 2000, dice así: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Dice la palabra que el Señor destruyó toda la tierra, toda carne, debido a la maldad del hombre, debido a la violencia que había en el corazón del hombre. Y entonces, cuando terminó el diluvio, lo que hizo Noé, lo primero que hizo fue que edificó un altar y ofreció un sacrificio de adoración al Señor. Y olió el Señor olor de reposo. Me llamó mucho la atención esta versión, particularmente porque dice que el Señor olió un olor, en otras dice un perfume o un olor agradable, pero acá dice y olió el Señor olor de reposo. Entonces, amados, yo veo esto, ¿verdad? Que es con qué corazón nosotros le ofrecemos adoración al Señor. Noé le estaba ofreciendo un sacrificio, un holocausto de adoración a Dios,
porque le había guardado a él y a toda su familia, a sus hijos, a sus nueras y a su esposa, ¿verdad? Y a todos los animales que habían entrado al arca. Entonces yo me imagino que después de haber visto tanta desolación, tanto sufrimiento, se puede imaginar lo que ellos verían, ¿verdad? Aquellos hombres y aquellas mujeres tal vez tocando a la puerta del arca, pidiendo auxilio en medio de la tormenta, pero dentro de todos el Señor escogió a Noé porque él era un hombre perfecto en todas sus generaciones, dice la palabra, y olió el Señor olor de reposo. Entonces, fíjese usted, lo que estaba presentando Noé delante del Señor era un holocausto con olor a reposo, con olor a paz en su corazón. Incluso pues la misma palabra Noé significa reposo. Y olió el Señor olor de reposo, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el interior del corazón del hombre es malo desde su niñez, ni volveré más a herir toda cosa viva como he hecho. Entonces el Señor promete y dice: nunca más voy a hacer un daño tan grande sobre toda la tierra. Pero Él dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su niñez. En otros dice desde su juventud, ¿verdad? Y entonces esto me recuerda a mí lo que dice la palabra: instruye al niño en su camino, porque cuando sea viejo no se apartará. Entonces nosotros necesitamos, amados, volver a esa niñez de corazón, a ese reposo en nuestro corazón, aquietar nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, hazme un examen cardíaco, ¿verdad? Hazme un examen del corazón para que yo pueda entender y comprender. Muéstrame cuál es la condición de mi corazón. Porque si, hermanos, el Señor no nos lo muestra, ya le decía yo anteriormente que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y tal vez nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pensamos que estamos como Dios manda, ¿verdad? Haciendo las cosas, pero tal vez nos hemos alejado de nuestro Rey, nos hemos alejado de nuestro Dios, nos hemos alejado de las cosas buenas que nuestro Dios nos ha dado. Y entonces hoy, hermano, el Señor ponga aceite en nuestro corazón para que nosotros podamos acercarnos a Él con un corazón agradecido. Sigamos adelante. En Deuteronomio capítulo 8 y versículo 7 dice la palabra del Señor: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Entonces yo quiero que veamos esto, amado hermano, cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde se les había endurecido el corazón, de tal manera que el Señor no los pudo llevar a Canaán después de eso, y tuvieron que pasar 40 años siendo peregrinos por el desierto. El Señor no quiere eso de nosotros, hermanos, porque también nosotros tenemos promesa de entrar a la Canaán prometida, es decir, a la casa del Señor. Y si nosotros no tenemos reposo en nuestro corazón, si nuestro corazón no ha llegado a la medida que tiene que llegar, puede ser que nos quedemos fuera. Yo no quisiera que ninguno de nosotros, hermano, el día que el Señor venga y venga por su iglesia y se la presente, nosotros nos quedemos fuera. Nosotros tenemos entonces que buscar a través de la palabra. Usted recordará lo que dice en Corintios, que toda palabra
todas las cosas que quedaron escritas en relación a Israel son una figura para nosotros. Entonces acá dice el Señor que el Señor quiere darle a Israel una tierra de bendición, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua. Hay mucha palabra, hay mucha bendición en aquel lugar, de fuentes y manantiales que fluyen por el valle y colinas. Una tierra de trigo, de palabra, de cebada, de alimento, de viñas, de higueras, sanidad y granados, una tierra de aceite de oliva, de unción y de miel, la dulzura del Señor. El Señor trae todas esas cosas para nosotros. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¿Cómo ha sido la bendición de Dios para tu vida, hermano? El Señor te ha tenido con hambre, el Señor te ha tenido sufriendo, el Señor te ha tratado mal. No, hermano, el Señor nunca nos ha tratado mal. Si nosotros hemos cometido un error, pues tal vez nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado, pero el Señor no quiere que nosotros seamos personas que no tengamos la bendición de Él. Cuídate de no olvidar, dice, mire, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Una vez más lo repite el Señor, no nos olvidemos de toda la palabra, de toda la enseñanza que Dios ha puesto sobre nosotros. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mire lo que el Señor le está diciendo a su pueblo. Le está diciendo, mira, yo te quiero bendecir, yo te quiero prosperar, yo quiero que no te falte nada, pero sígueme a mí cumpliendo con los mandamientos, con los estatutos que yo te he dado, y entonces yo te voy a bendecir y voy a incrementarte y voy a multiplicarte y voy a traer prosperidad para tu vida como nunca has visto. Tal vez, hermano, Dios estaba pensando en aquel pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no solamente en ellos, sino que también en nosotros. Y entonces dice, tu corazón se enorgullezca pensando que nosotros fuimos los que hicimos la riqueza. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Entonces, hermano, a cada uno de nosotros Dios nos sacó de una tierra de esclavitud, de una tierra de servidumbre en la cual nosotros estábamos. Tal vez no nos dimos cuenta. Mire, una de las cosas que a nosotros nos pasaba, y yo recuerdo que hermano, era que no había un día para el Señor, sino que trabajábamos de la mañana a la noche, día tras día, día tras día. Y yo recuerdo una anécdota, hermano, del doctor Ríos. Dice que él fue a un lugar donde había un hombre que estaba haciendo una zanja, estaba excavando una zanja. Y entonces el apóstol le preguntó, ¿y para qué estás abriendo esa zanja? Pues con eso, ¿verdad? Ese era su trabajo. Entonces le dijo, pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para tener fuerzas para trabajar. Entonces se volvió un círculo vicioso, ¿verdad? La vida de aquel hombre, porque vivía para comer y para trabajar. Entonces, ¿qué beneficio había en eso? Pero el Señor quiere que nosotros, hermano, no solamente
trabajemos, sino que recibamos la bendición de nuestras manos, que nos hacemos, pero que sepamos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es el Señor el que nos bendice a nosotros. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Y el Señor está hablando todas las bendiciones que el Señor hizo para ellos en el desierto. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. ¿Se acuerda usted cuando Jacob llega a la casa de Labán? El Señor bendice la casa de Labán por causa de Jacob, porque el Señor había prometido a Jacob que iba a estar con él. Lo mismo sucede con José cuando llega a la casa de Potifar, cuando va a la prisión. El Señor está con él y lo bendice donde quiera que él vaya. Pero dice aquí, mire, no sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Esto es algo muy particular, hermano, que nosotros debemos de poner atención. Una de las naciones más ricas del mundo, ¿verdad?, Estados Unidos, se ensoberbeció a tal manera que piensan que la riqueza que ellos tienen, hermano, es porque ellos se la han granjeado. Pero la verdad es que esa fue en el pasado, porque todavía sé que todavía hay algunos hombres y mujeres temerosos de Dios en aquel lugar, y por eso el Señor no los ha destruido seguramente. Pero se les olvidó su principio, se les olvidó que esa era una tierra de hombres libres, una tierra en la cual el Señor los bendijo de tal manera, hermano, que es impresionante la cantidad de hombres y mujeres con una bendición económica sobrenatural, ¿verdad?, la que tienen ahí. Pero se les olvidó el Señor. Se apartaron de Dios, hermano. Es una nación que decía confiando en el Señor, ¿verdad?, en God we trust, pero ya lo olvidaron, ya se olvidaron de eso. Y entonces el Señor dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riqueza, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como este día. Entonces, amados, yo no quiero el día de hoy pues despertar codicia en el corazón de nadie, porque lo que anhelo en mi corazón es que nosotros hoy abramos nuestro corazón y nuestro corazón sea limpio para Dios, limpio en todo el sentido de la palabra, y eso incluye la codicia. No es mi interés en que seamos codiciosos, pero la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos al Señor de corazón, nuestra tierra, nuestra familia, nuestro hogar, todo va a ser bendecido. ¿Por qué hay naciones ricas y por qué hay naciones pobres? ¿Por qué nosotros tenemos necesidad? ¿Por qué hay tanta necesidad, hermano? Yo escuchaba en las noticias, ¿verdad?, acerca de los niños de Oriente, ¿verdad?, que están pasando por escasez alimenticia y que están en un estado de desnutrición grave y crónica. Entonces nosotros nos debemos de preguntar:
¿Por qué hay escasez en nuestra tierra? Si nuestra tierra es bendita, hermano. A nosotros no nos falta nada en esta nación. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado toda clase de bendición, una tierra extraordinaria, una tierra, hermano, que tira uno semilla de cualquier cosa y se da. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos tan necesitados? ¿Y por qué hemos soportado, hermano, el yugo de gente mala sobre nosotros, que ha dejado a nuestro país sangrado, hermano? ¿Por qué razón? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Por qué esta tierra ha sufrido tanto? ¿Por qué hemos pasado? Hoy pensaba yo en eso, ¿verdad? Todas las cosas que hemos pasado en este país por tanta hambre, por tanta destrucción, por tanta ignorancia, por la guerra, por los terremotos. Hemos pasado por tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, nos quiere acercar a Él y nosotros nos hemos resistido de muchas maneras y no hemos entendido que el Señor está llamando a nuestra tierra. Por eso es que nuestra congregación lleva el nombre de Luz de las Naciones. ¿Por qué? Porque el Señor escogió a esta nación, hermano, para hacer luz para muchos. Mire lo que dice, continúa diciendo: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, y yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros. Así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Hermanos, yo veo la corrupción que hubo en esta tierra del Evangelio. Una corrupción que se dio desde el inicio del cristianismo en estas naciones. Hubo un sincretismo religioso entre el cristianismo y las culturas paganas de Mesoamérica. ¿Qué fue lo que sucedió? Que nos convertimos en un pueblo sin visión, en un pueblo pobre, en un pueblo diezmado, en un pueblo en el que se mata un hermano contra el otro. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, mire lo que dice acá: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Le puedo decir a usted que yo salí de eso. Yo salí de la religión, hermano. Yo salí de la idolatría. Y yo me arrepiento. Pero lo hice, todo eso lo hice con un corazón sincero. En mí no había maldad. Y lo traté de hacer porque eso fue lo que me enseñaron. Pero cuando vine a los pies del Señor, le he pedido perdón muchas veces al Señor por eso. Y le he pedido que se olvide el Señor de esos pecados que yo cometí, adorando a la piedra, adorando al palo. Mas ahora, hermano, mi corazón se deleita. Mi corazón se deleita en el Señor. Él es mi deleite. Sigamos adelante. Deuteronomio capítulo 9 y versículo 1 dice: Oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Comprende pues hoy que el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. Entonces, yo veo aquí que el Señor les dice: miren, yo voy con ustedes.
Yo voy con ustedes como fuego para destruir a las naciones que están en Canaán. Yo voy con ustedes y los llevo en victoria. Es cierto, allí hay enemigos. Allí están los hijos de Anac, los anaseos, que era la raza de los gigantes. Pero el Señor les dice, pero no tengan pena, porque yo voy con ustedes. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hermano? Eso quiere decir que en nuestra tierra hay gigantes que el Señor va a destruir si nosotros nos unimos a Él. Tal vez en tu tierra hay enfermedad, en tu tierra hay escasez, en tu tierra hay falta de amor o falta de perdón, en tu tierra hay, pues no sé qué más cosas, ¿verdad? Tal vez hay hambre. Y el Señor dice, esos gigantes yo los voy a destruir. Yo voy a acabar con eso. Comprende pues hoy que el Señor tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente. Entonces, amados, está en nosotros destruir y expulsar de nuestra tierra a esos gigantes que nos han perseguido. Tal vez hay alguien, hermano, dentro de los hermanos que nos están escuchando en este día, o de nuestros amigos, que tal vez está pasando por una situación de una adicción al alcoholismo, a las drogas o qué sé yo qué. Pero el Señor dice, yo te voy a dar la victoria y tú vas a echarlos fuera. Eso va a terminar. Esa es nuestra esperanza. Tenemos un Dios poderoso que está a favor nuestro. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsó de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. Entonces mire lo que dice el Señor. Nosotros vamos a poseer la tierra de los enemigos del Señor, no porque fuéramos muy buenos, o como decimos aquí, muy pilas, ¿verdad? Muy inteligentes o muy poderosos o lo que usted quiera. No es para que nuestro corazón se llene de orgullo, sino que para que sepamos que los que estaban antes que nosotros fueron peores que nosotros, y entonces por eso el Señor les quitó la tierra, les quitó la bendición. Dice, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y aquí, hermano, hay algo que quiero tomar un momento para analizar. El Señor le dice a los israelitas que circunciden su corazón. El Señor es un Dios de pactos. Y el Señor había hecho un pacto con Abraham y le había ordenado que todo varón fuera circuncidado al 8º día. Pero el Señor no está contento con eso. Y el Señor dice, ahora quiero un pacto diferente. Quiero hacer un pacto con este pueblo de otra manera. Quiero que circunciden su corazón, que quiten la grosura de su corazón, que quiten lo que endurece al corazón. Usted no sé si alguna vez ha visto una señora o alguien limpiando la carne que se va a cocinar. Tal vez la carne viene llena de grasa, ¿verdad?
Entonces hay que quitarle esa grasa a la carne para poderla cocinar. Y así estaba el corazón de Israel. El corazón de Israel se había endurecido. En el desierto, hermanos, se habían endurecido porque a ellos nada les parecía. No les parecía el maná, no les parecía que no hubieran melones, ni ajos, ni cebollas como las que tenían en Egipto. Ellos querían todo lo que habían tenido allá. Entonces el Señor les dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La cerviz es esta parte trasera de la nuca, hermano. No la podían agachar, no podían hacerle la reverencia al Señor porque estaban tan orgullosos de sí mismos, estaban tan llenos de sí mismos que se les había olvidado el Señor. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Mire cómo dice Él de sí mismo, porque vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces el Señor aquí está diciendo: esta es mi naturaleza. Yo no hago acepción de personas. Para mí todos ustedes son iguales. A todos los amo de la misma manera. Yo no recibo soborno. Las autoridades, hermanos, los que están en eminencia, en algunos lugares, pues pueden recibir soborno. Pero el Señor no. Al Señor no se le pasa nada. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra amor al extranjero dándole vestido. Deuteronomio 17:14 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor Dios, tu Dios, escoja. A uno que entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Esa es la primera cosa que el Señor le dice a Israel. No vayan a buscar a un hombre que sea extranjero, que no sea de la casa, que no sea de la familia, que no sea del Señor para ser tu rey. Busca a alguien que es tu hermano. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. ¿Esto por qué? Porque Egipto era una tierra donde se producían unos caballos de una calidad impresionante. Eran los caballos árabes. Y entonces dice que un rey no podía tener muchos caballos ni empujar al pueblo a que fueran, que descendieran, que regresaran a Egipto para tener muchos caballos. Jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro. Se puede imaginar el trabajo del rey. Mire, en este tiempo, hermano, los reyes que vemos pues son de admirar, ¿verdad? En sus grandes carruajes o en sus carros extraordinariamente lujosos y sus joyas y vemos pues ese tipo de gloria que tienen los reyes terrenales. Pero a nosotros el Señor nos ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que aprender a gobernarnos, a gobernar nuestras vidas. Y el Señor dijo, ¿no sabes algo? Un rey no debe de tener muchos caballos. Y usted sabe que el caballo es figura del orgullo,
figura el caballo es erguido y es muy distinguido en su paso, ¿verdad? Es orgulloso el caballo. Entonces el Señor le estaba diciendo a los reyes: miren, ustedes no pueden ser orgullosos, no pueden llenarse tampoco, dice, jamás, tampoco tendrá muchas mujeres. Quiere decir que no habrán muchas doctrinas, que no habrá mucha forma, no deben de tener muchas iglesias que tengan diferentes pensamientos, no sea que tu corazón se desvíe. Tampoco tendrás grandes cantidades de plata u oro. Eso pues no hay ni que explicarlo, ¿verdad? Y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro. Entonces tenía el rey que trabajar, hermano, haciendo una transcripción de la Biblia. Tenía que escribir la Biblia. Tenía que conocerla entonces. ¿Sabe usted que los escribas que se dedicaban a hacer las transcripciones de la Biblia conocían cuántos caracteres, cuántas letras tenía un libro? Ellos conocían perfectamente cuál era el centro de la Biblia. Sabían cuál era, lo sabían todo, porque estaban experimentados en el trabajo de escribirla. Y entonces dice: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Mire, yo hermano, a veces me sorprendo porque veo a tantos hermanos que tienen el tiempo para estar viendo el Facebook, o tienen tiempo para estar en juegos, en internet y todo eso, pero no tienen tiempo para estudiar la palabra, no saben la Biblia. Y entonces dice: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, una de las cosas que el rey tenía que hacer es que no se debía enorgullecer su corazón por la bendición que Dios había puesto sobre él. Sigamos adelante. Deuteronomio 29, versículo 16. Dice así: pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo pasamos en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. El pueblo de Israel se dio cuenta de cómo era el pueblo de Egipto, cómo vivían rodeados de sus dioses. Pero no solamente vieron los dioses de Egipto, también vieron los dioses de Canaán y cómo los adoraban aquellos pueblos. Y entonces el Señor les dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, o sea, amargo. Entonces, fíjese usted que el Señor les dice a ellos que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra que produce toda clase de fruto. Pero entonces les dice el Señor: ustedes no pueden adorar a otros dioses, porque entonces el fruto que ustedes van a dar en su corazón es un fruto venenoso, es un fruto amargo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
le puedo decir, hemos producido fruto venenoso en nuestro corazón antes de venir al Señor. Pero eso ya pasó. Ahora nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que encontrarnos con el Señor y acercarnos cada vez más a Él. Y sucederá que cuando Él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. Mire lo que dice la palabra. No importa, todo está bien, como la parábola de aquel hombre que hermano se había enriquecido de tal manera que dijo, voy a ensanchar hoy mis graneros, voy a hacer que mis graneros crezcan. Y hermano, hizo que los graneros fueran ensanchados, y el día, la noche en que terminó de ensanchar esos graneros, esa noche vinieron por su alma. ¿Será que nosotros somos tan necios de haber hecho eso también o de hacer eso? Y entonces dice, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Entonces, amados, nosotros no podemos ser indiferentes a lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy. No envanezcamos nuestro corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón. Eso es lo que le ha pasado, como le decía, a naciones muy grandes, hermano, que han creído que son los dueños de todo y se han quedado sin nada al final. Deuteronomio 29:20 dice, el Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre. Y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces aquí dice que el Señor puede borrar nuestro nombre. También dice que puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Entonces tenemos que ser atentos. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y versículo 8 dice, descenderás delante de mí. Eso es Samuel hablándole al rey Saúl. El pueblo le pidió a Samuel un rey. El pueblo le dijo a Samuel, mira, nosotros queremos ser como las demás naciones de la tierra teniendo un rey. Y entonces, hermano, dentro de todos el Señor escogió a Saúl para darle una lección al pueblo entero de que era mejor tener a Jehová como rey que a un hombre. Descenderás, dice Samuel a Saúl, delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Y sucedió que cuando él volvió a la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Podemos ver que el Señor cambió el corazón de Saúl en un día. Interesante, hermano. ¿Por qué le cambiaría el Señor el corazón a aquel hombre? Y Samuel dijo a Saúl, ha sobrado, ese es en primer libro de Samuel capítulo 13 y versículo 13. Y Samuel dijo a Saúl, has sobrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre tu pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces, aquí vemos, hermano, cómo el Señor le quita el trono a Saúl. ¿Por qué? Porque se envaneció.
porque no confió, no esperó en el Señor, no fue obediente a lo que el Señor quería. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7 dice: pero el Señor dijo a Samuel: no mires la apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y esto es algo, hermano, digno de ser explicado, digno de ser estudiado y digno de ser meditado. El Señor no ve nuestra apariencia física, el Señor lo que ve es nuestro corazón. Y eso es bueno, pero también es algo serio. ¿Por qué? Porque el Señor está examinando hoy nuestros corazones, cómo están. Primer libro de Reyes, capítulo 9 y versículo 2 dice así: el Señor se apareció a Salomón por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón, y el Señor le dijo: he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo ahí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Mire qué precioso lo que el Señor le dijo a Salomón el día que presentó el nuevo templo a Dios. El rey Salomón le dice a Dios: Señor, ven y permanece en este lugar, que tu gloria llene esta casa. Y el Señor se agrada de Salomón y de aquel lugar que había hecho Salomón para él. Y dice el Señor: yo voy a poner mi corazón en medio de ustedes. Imagínense, hermano, lo que eso significa, que el Dios vivo, el Dios de la gloria, ponga su corazón en un lugar, y ese lugar somos cada uno de nosotros, porque nosotros somos templos. Nosotros ahora somos los que nos hemos convertido en el templo del Señor. Entonces tenemos que limpiar nuestro corazón para que en ese lugar habite el corazón de Dios. Qué precioso, hermano, qué bendición. Entonces dice: y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón. Mire cómo anduvo David delante del Señor en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometía a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, primer libro de Reyes, capítulo 11, dice: amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho exactamente que no se podían unir a ellas, ni ellas se unirían a vosotros, porque ciertamente desviarían vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y su corazón desviaron su corazón. ¿No había leído el rey acaso la ordenanza del Señor? Que un rey no debía tener muchas mujeres, porque las mujeres desviaron el corazón. Acuérdese usted que esas mujeres eran princesas, representan potestades para nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿no estarás permitiendo que potestades alejen tu corazón, desvíen tu corazón del Señor? Mire, hermano, hay cosas que nos pueden alejar del Señor.
la amargura, la tristeza, la soberbia. Esas son cosas que nos alejan de Él. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Qué tremendo, qué tristeza, hermano, que un hombre que había tenido tanta sabiduría para gobernar no pudiera gobernar su propio corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 5 y versículo 8, y es el Señor hablándonos, y Él dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, esto, hermano, esta palabra vino hoy a mi corazón y lo consternó exactamente, porque yo le pido al Señor que hoy limpie mi corazón, que tenga un corazón puro, que tenga un corazón recto, que tenga un corazón limpio para amarlo a Él. ¿Por qué? Porque mi anhelo es ver a Dios. Yo creo que también el corazón suyo se debe de compungir, mi hermano, ante esta palabra, porque dice 3 veces dichoso, bienaventurado, lleno de gozo, es aquel de limpio corazón. Pues los de limpio corazón verán al Señor. Yo quiero ver al Señor, hermano. Yo anhelo ver al Señor. Sigamos con el libro de Hebreos y veamos qué es lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdese usted que Luzbel pensó, dijo en su corazón: pondré mi trono sobre el trono del Altísimo, y fue suficiente para que eso marcara su caída. Cuanto más nosotros, hermano, que no tenemos la estatura de Luzbel, podemos caer y podemos apartarnos del Señor. Por eso es que Dios ha enviado su palabra, que es como una espada de 2 filos, que penetra y discierne las intenciones de nuestro corazón. Por eso es que no nos podemos apartar de la palabra de Dios. Dice la palabra que el Señor no escribiría más su palabra en tablillas de piedra, sino que en corazones de carne. Entonces, ¿dónde es que tenemos que escribir nosotros hoy la palabra del Señor? Como reyes, vamos a escribir cada día una porción de la palabra en nuestro corazón. Cuando la tengamos ahí, hermano, va a ser una gran bendición para nosotros, porque no nos vamos a apartar del Señor, y entonces el Señor nos va a prosperar poderosamente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Tenemos entonces, amados, la palabra de Dios que va a traer a nosotros el discernimiento de lo que hay en nuestro corazón, pero también tenemos abogado. La palabra de Dios dice: si alguno peca, abogado tenemos, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, amado hermano, porque el Señor
hoy quiere sanar nuestro corazón. Hoy nos quiere dar un corazón limpio. ¿Está usted dispuesto a dejar que la palabra de Dios, que esa espada penetre a su corazón y lo limpie por completo, para que nosotros el día en que el Señor venga le podamos ver? Gloria al Dios de los cielos y de la tierra por esa palabra que Él nos ha traído en este día. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 8 dice: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, amados, tenemos al Espíritu Santo. Así que, purificándonos hoy por la fe, el Señor limpia nuestros corazones de todo mal. Oremos. Padre bendito, Dios de gloria y de misericordia, hoy te damos gracias, Señor, porque somos un pueblo que no ha entendido muchas cosas, Señor. Un pueblo que ha endurecido su corazón, Señor, y nos hemos apartado de ti. Mas hoy te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos des la salida, que tú nos des la victoria. Señor, aparta las cosas que no son buenas, Señor, delante de ti, para que tengamos un corazón puro, un corazón limpio, Señor, y podamos verte. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de mis amados hermanos y de mis amigos que el día de hoy han sintonizado este programa. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que les bendigas a nuestros hermanos que nos ven también por la radio, que nos escuchan por la radio, que nos ven por los medios. Los bendecimos donde quiera que se encuentren, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Todos los países de la tierra sean bendecidos por esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la oportunidad que tú nos das de bendecir a tu pueblo. Señor, que cada uno de nosotros tenga tu paz. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.